Entonces ahí cuando vienen los excesos, dejar de comer para bajar de peso, cardio extremo, que tampoco es saludable. Por eso es que hay que hacerlo de manera progresiva. El tema psicológico se complica. Entonces ahí es donde está tu fuerza, tu autocontrol, resiliencia, donde los que llegan han pasado uno, un tiempo bastante duro. ¿Qué diferencia, qué ves tú que diferencia a los que aguantan y llegan a la cima de los que no? Pues el tema de la mentalidad, el objetivo que quieras lograr, porque esto es así, eh, ya comienzan las excusas, ya comienzan pues que no puedo, que esto me parece muy duro, pero bueno, es así. Esto es una progresión que va a ir a más, donde te vas a desafiar. Ahí es donde comienza tu verdadero desafío, que es contigo mismo. Si tienes 20 o 30 minutos para entrenar es perfecto. No tienes que asistir a un gimnasio, no te tienes que limitar en ir a un sitio, tú puedes hacerlo en tu casa. El tema de la creatina, que todos los conocemos en general, que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo, ¿vale? Lo toman jóvenes para ganar masa muscular y lo toman personas muy mayores, nuestros abuelos, para el sistema cognitivo. De hecho, muchos hijos van con sus abuelas, quizás de 80 años, que el médico le ha recetado creatina y bueno, eso es una maravilla que vaya un hijo con su abuela a comprarle una creatina. El cuerpo está diseñado para moverse. El sedentarismo envejece, deteriora y daña tu cuerpo. Hay que entrenar. De hecho, el entrenamiento, la mejor medicina, el mejor recuperador de algún tipo de patología que puedas tener. Eso es lo que te va a ayudar realmente a recuperarte más rápido, a tener más energía, más movimiento, a durar más independientemente, porque todos queremos llegar a esa etapa, llegar a nuestra vejez independiente. Eso te lo va a dar el entrenamiento. ¿Quieres tener el cuerpo perfecto? Nuestro invitado de hoy lleva más de 15 años preparando a hombres y mujeres cuyo único objetivo es competir al más alto nivel en disciplinas que evalúan cuál es el cuerpo más estéticamente perfecto. Es un referente internacional que ha preparado a campeones de modalidades tan exigentes como son el culturismo natural, los certámenes de belleza, las Misses. Hoy aprenderemos cómo es su entrenamiento, su nutrición, su suplementación, su descanso, para tener los cuerpos más perfectos del planeta. Bienvenidos a Fuera de Rango. Muchas gracias por estar aquí, Gustavo Atencio, bienvenido. Bueno, ante todo agradecido por la invitación. Es un placer para mí estar aquí, poder conversar y abordar un poco el tema del fitness, de sus variantes, que tiene bastantes detalles. Claro, estupendo. Bueno, lo primero que te quería preguntar es que hay algunas personas que eligen disciplinas deportivas muy enfocadas a la belleza. Ponen sus cuerpos al límite para poder tener los mejores resultados. Estoy hablando del culturismo, estoy hablando de los certámenes de belleza, las Misses. Tú llevas muchos años como preparador físico, como nutricionista, y entrenas a este tipo de deportistas. Me encantaría conocer los detalles, tanto culturismo, vamos a ir paso a paso, Vale. culturismo, certámenes de belleza y demás, para conocer un poquito pues, los entrenamientos que hacen, nutrición, suplementación, descanso, a ver si podemos entender un poco cómo es esa preparación que hacen ellos y también si nosotros nos podemos llevar algún consejo también para poder incorporar nuestros entrenamientos, alimentación y demás. Voy a empezar por el culturismo natural, Vale. ¿vale? Te llega una persona que suele entrenar, le gusta mucho también darle caña y decide un día que quiere prepararse para competir en culturismo natural. ¿Por dónde empieza y cómo es esa preparación? Bueno, lo primero, tenemos que construir una base. Las personas que desean competir en culturismo natural tienen que tener previamente un recorrido. Las personas que quizás a mí me han llegado bastante principiantes que quieren competir en culturismo natural, se tiene que hacer una evaluación ante todo. Se hace una evaluación donde medimos las formas de cuerpo que se llama antropometría. Entonces, eso nos va a arrojar una serie de resultados que es como el baremo principal para empezar. Obviamente, una persona que se interesa por el culturismo natural ya tiene un bagaje, obviamente.
No se suele interesar a una persona por el culturismo natural de buenas a primeras. Eso no, bueno, no lo he visto todavía, ni creo que a medida que se le va agarrando cariño al entrenamiento, a la nutrición, a cuidarse, a mejorar el físico, es cuando hay ese interés de competir de manera natural. Obviamente, cualquiera lo puede realizar, no te voy a mentir, pero tienes que ser consciente de tu estructura, de tu genética, de cómo responde tu cuerpo previamente a ese interés por competir. Y una vez se evalúa todo esto, es que nosotros pues podemos darte un resultado objetivo de hasta dónde podrías llegar. Mm. Vamos a poner el caso de una persona que entrena 3 o 4 veces a la semana, musculación, se alimenta bien, también hace, no sé, cardio, otro tipo de deportes, y se quiere preparar para culturismo natural. ¿Cómo son esos entrenamientos? Vale, pues mira, en el momento que decide prepararse, nosotros tenemos que hacerle una planificación o una periodización, ¿vale? Esto es un entrenamiento a corto, mediano y largo plazo, porque cuando hablamos de culturismo natural, la paciencia es la palabra principal, ¿vale? Se le planifica un entrenamiento progresivo, igual que cualquier objetivo, y también después de los análisis que te dije que hicimos con la antropometría, evaluaciones, test, podemos sacar lo que son los cómputos alimenticios. Y dependiendo de tu organismo, de tus rutinas diarias de vida, tus trabajos, todo lo que conlleva eso, se te planifica la nutrición en base a las calorías que te corresponden. El proceso comienza con ganancia de masa muscular. Entonces ahí siempre va a haber un superávit de nutrición, de comida, para que tú puedas ir generando masa muscular. Ujú. ¿Vale? ¿Y cómo son, por ejemplo, a la hora de entrenar musculación? Porque una cosa que he visto mucho en culturismo es que cardio suelen hacer poco Vale, y se suelen centrar mucho en musculación y además muchas veces en días separados. vale. No tanto concentran en un día de entrenamiento 2 o 3 grupos musculares, sino que los suelen poner quizá más separado. Pero bueno, son cosas que he oído de los que tampoco tengo Claro, mucha idea, la claro. verdad. ¿Cómo es un poco esa preparación física? Cuando es culturismo natural, porque hay que hacer énfasis en eso, el cuerpo tiende a recuperar en mayor tiempo. Por eso es que quizás has oído que están separados los entrenamientos, porque el proceso de recuperación del cuerpo, pues de manera natural, tiene unos tiempos específicos, dictados por la ciencia, por los estudios y por todo. Entonces se suele programar con bastante recuperación para volver a tocar algún grupo muscular, porque las zonas musculares van unidas, tienen sinergia, ¿sabes? Cuando tú trabajas un empuje, no solo estimulas el pectoral, ahí se estimulan indirectamente otras zonas musculares. Entonces, por eso se entrena así. Con respecto al cardiovascular que me dices, eso va a depender de la etapa. Eh, para todas las personas, el cardiovascular es algo imprescindible, tanto si quieres ganar peso, como quieres ganar masa, o como quieres entrenar para salud. Eso va a depender básicamente en la etapa en que se encuentra el atleta. Ujú. ¿Vale? ¿Y cómo suelen hacer a la hora de entrenar un poco eso, pectoral, hombro, pierna, lo que sea? ¿Suelen hacer un día cada grupo muscular o depende de cada uno también? ¿Y con qué intensidad suelen hacerlo? Esto va a ser dependiendo de la persona. Recuérdate que hay personas que responden mejor que otras, por eso es que se personaliza lo que es el programa de entrenamiento. No es en específico un músculo, dos o tres o cuatro o todo el cuerpo. Eso ya va a depender de la persona, pero hay diferentes tipos o sistemas de entrenamiento que se le programan a esa persona dependiendo de su objetivo y de todo lo anteriormente que te dije. Y en base a eso vamos cambiando lo que son los sistemas, buscando lo que realmente le viene bien a esa persona y lo que le da evolución muscular. Ujú. Em, Estos son disciplinas que son muy exigentes mentalmente, porque al final necesitas tener una dieta muy estricta, un entrenamiento muy estricto durante mucho tiempo. ¿Cómo se lleva esta parte psicológica por los deportistas? Vale, recuérdate que el culturismo como tal, la palabra culturismo, te conlleva a que vas a generar mucha disciplina. Es lo que realmente te va a sostener el tiempo que vas a estar en exposición a ese estrés mental y corporal. ¿Vale? Obviamente la intensidad del entrenamiento, como te lo dije anteriormente,
va a depender de cómo responda el cuerpo de ese atleta. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que progresar el entrenamiento. Tiene que ser siempre de menos a más, ya que es culturismo natural y el cuerpo tiene un límite, como está establecido. No podemos sobrepasar porque vienen riesgos de lesión, fatiga crónica, no hay una buena asimilación de nutrientes debido a esa carga física, pero siempre va a haber intensidad. O sea, en el entrenamiento, en la nutrición, va a haber mucho estrés, va a haber mucha carga y volumen de entrenamiento, y va a haber periodos de nutrición que la vas a pasar mal, porque obviamente para llevar el cuerpo al límite tenemos que sacrificarnos si deseamos ese objetivo de simetría y mayor masa muscular. Claro. ¿Cómo es la alimentación de un culturista natural? Vale, bueno, la alimentación se basa más que todo en alta carga proteica, ¿vale? También el carbohidrato como tal, el hidrato de carbono, juega un papel muy importante en lo que es la producción de energía, ¿verdad? Y la recuperación. Entonces, esto es un cómputo que se hace a través de unas mediciones donde la proteína, el carbohidrato y la grasa juega un papel muy importante en cada proceso de la persona. Recuérdate que en cada etapa se van moviendo los porcentajes de los macronutrientes en función de lo que queramos lograr en ese momento. Si queremos construir masa muscular, queremos crear un superávit calórico, tenemos que tener una alta carga de proteínas y carbohidratos, y en el momento que quizás estamos en precompetición, ahí es donde empieza a escasear un poco el hidrato para que el cuerpo pueda asimilar más la proteína y quedar un poco más magro de masa muscular. Claro. Dentro de la dieta que suelen utilizar hay algunas cosas que siempre se mantengan, porque no sé si tú les sueles decir exactamente la alimentación, tú al final eres nutricionista también. Sí. No sé si les sueles decir exactamente cada uno de esos alimentos o les das un poco las pautas de los macros y a partir de ahí ellos van organizándose para proteína, para pues, hidratos, grasas, lo que sea. Y no sé si también, por ejemplo, el tema de los huevos, que es muy famoso, Vale. si es algo que también tú les marcas, ¿no? Hay un límite, no hay un límite, tenéis libertad. ¿Cómo organizar la nutrición? Pues se organiza más que todo por calorías, ¿vale? Pero sí es verdad que yo le pauto todo hasta el mínimo detalle, más cuando es un tema competitivo. Ahí la persona sabe qué es lo que tiene que comer, a la hora que tiene que comer y las cantidades en el día, ¿vale? Está todo muy predeterminado, y el secreto de esto está en que lleves a rajatabla el tema de la nutrición, porque va a marcar la diferencia. De hecho, es una de las partes más importantes de un proceso de recomposición y competitivo. En cuanto a los huevos, pues la mejor proteína que existe en el mercado. Biológicamente es la mejor, y bueno, hay muchos mitos detrás del huevo famoso. Pero lo que te digo es la mejor proteína que hay. Ujú. ¿Cómo suele ser más o menos? ¿Qué se distribuyen en varias comidas, 3 comidas al día, 5 más? Y más o menos, ¿qué suelen comer en cada una de esas comidas? Algo aproximado. Bueno, las comidas va a depender de la rutina de la persona, su tiempo, cómo vive el día a día. Eso se le personaliza y se adapta a su estilo de vida. Pero el número de comidas ya pasa a un segundo plano, ¿vale? Porque cuando tienes las calorías totales, después que tú le haces la evaluación al atleta, ya tú divides eso dependiendo cómo él se mueva en el día, ¿vale? Obviamente hay momentos en el día súper importantes que tenemos que meter nutrientes. Por ejemplo, al levantarnos, antes y después de entrenar. Esos tres momentos del día son claves en el proceso de Ujú. recomposición en el día. Claro, ¿puedes dar algún ejemplo de estos nutrientes que Por suelen comer? ejemplo, sí, claro. Suelo yo mandar al atleta cuando se levanta, cuando hace su primera comida, tenemos que hacer una buena carga calórica, ¿vale? Que la primera comida va a representar como que eh, la energía principal que vas a tener tú para afrontar el día, ¿vale? Dependiendo de la hora que entrene la persona, la comida preentreno, pues, tiene más alta carga de carbohidratos, porque es la que nos proporciona energía inmediata, ¿vale? Em, pero lo que te digo, todo va a depender de las actividades de la persona para poder programar realmente qué comida le vamos a indicar en esas principales que te dije que son súper importantes. Ujú. Por ejemplo, los desayunos pueden llevar eh,
una carga de carbohidratos que puede ser avena, que es un alimento súper común, y le podemos poner un poquito de huevos, que bueno, que es la proteína biológicamente mejor. Y la avena porque es de absorción lenta, entonces eso te aguanta mucho más en el día esa liberación de carbohidratos. Por ejemplo, la comida preentreno también tiene que ser una comida que tenga abundantes carbohidratos, si estamos hablando de proceso de ganancia de masa muscular, para que puedas utilizar esa energía como, como fuente de estimulación para la fuerza, ¿vale? Y como comida post-entreno, ahí sí tenemos que meter también alta carga proteica y aminorando un poco más los carbohidratos y obteniendo un poquito de grasas saludables también. Ujú. ¿Se sigue manteniendo esto de la ventana anabólica de hay que comer no sé cuánta proteína según acabo de entrenar o tengo más margen para poder comerla? Vale, bueno, ya eso según los estudios se ha disipado un poco. La ventana anabólica se decía antes que tenías que comer inmediatamente después de entrenar, pero eso ha cambiado. Ya tenemos bastante tiempo para poder ingerir nutrientes, pero en el caso del atleta de competición, sí tenemos que constantemente introducir en alimentos por la misma regeneración de los tejidos. Entonces, después de entrenar, se suele tomar una comida alta en proteínas inmediatamente o un poquito más tiempo después del entrenamiento y seguidamente se completa con una comida más alta en nutrientes, ¿vale? Pero la proteína después de entrenar es algo bastante común que se suele indicar en los atletas, sí, sí. Claro, sí, es que eso me parece muy interesante porque una cosa es lo común para la gente que entrena normal, vamos a decir, y otra Claro, cosa es lo óptimo al detalle para competición. Pues tú al final llevas culturistas, muchos de competición y que han ganado también sí, competiciones, claro. entonces sabes exactamente el detalle Sí, 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 de sí. lo perfecto. Me gustaría saber también un poco de diferencia entre hombres y mujeres. No sé si hay alguna diferencia a la hora de la nutrición, preparación y demás, porque tú entrenas también muchas mujeres. Sí, bueno, de hecho es el grueso de mi equipo. Llevo más mujeres que hombres, obviamente. Bueno, la metodología es prácticamente la misma. Hay una diferencia puntual que es en la fisiología, el entorno hormonal de hombres y mujeres. Recuerda que el hombre como tal produce más testosterona y eso conlleva que tenga mejor rendimiento, tenga una mejor ganancia de masa muscular. En cambio la mujer, eh, sus hormonas como tal, la testosterona es muy baja. Entonces eso le limita un poco en el tema de la ganancia muscular. Pero la mujer de verdad que tiene mayor aguante en lo que es la resistencia a la fatiga. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces esa es la principal diferencia. Pero la metodología prácticamente suele ser muy parecida. Todo va a depender pues de lo que se busque. Las mujeres suelen buscar más músculos en la parte inferior para todos los objetivos que te puedas imaginar. Y los hombres buscan más masa muscular en la parte del torso. Pero mira, más resistencia, ella. Sí, tienen muchísima más resistencia al volumen de entrenamiento. Pueden entrenar muchísimo más retrasando esa fatiga que el hombre. Claro, tienen menos fuerza, pero tienen esa ventaja. Cada uno tiene sus cosas positivas. Claro, Álvaro. sí, si no, no me extraña, que Eh, aguanten más que nosotros. La verdad. Bueno, ya hemos comentado un poquito para todos los que quieren competir en culturismo natural, ya sea en la preparación física, nutrición. ¿Cómo es la suplementación que tú les recomiendas? Bueno, va basado en tema de proteína para llegar a la carga proteica diaria, pero también se suele utilizar lo que es el tema del magnesio para la recuperación, que es muy importante. Dependiendo de la persona, también se puede tomar algún adaptógeno para el estrés mental, como la ashwagandha. Y también incluyo mucho, que me encanta esta combinación, que es la de hidratos de carbono rápido, o llamado ciclodestrina actualmente, junto con aminoácidos esenciales que son la cadena completa. Esto te permite tener energía constante que no se convierte en grasa, sino como energía, y los aminoácidos que te ayudan en la recuperación muscular. Es algo súper básico que suelo yo incluir en mis ¿Vale? atletas. ¿Cómo hacen esa combinación? ¿Que es mediante suplementación? ¿También algún Sí, tipo lo de de los alimento? hidratos rápidos también es un suplemento en polvo, junto con los aminoácidos que también es en polvo. Entonces se suele mezclar los dos en tu garrafa de agua y eso te lo vas tomando a medida que vas entrenando y bueno, eso te va a alargar bastante la energía y te va a permitir recuperarte
mucho mejor. Mira, nos pregunta aquí Lirabaz Q3J. Hola, mi compañera compite en culturismo y eso le afecta al periodo. ¿Es bueno competir todos los años o afecta al cuerpo a largo plazo? Vale, pues dependiendo de qué tipo de culturismo hablemos, pero en el casi que los dos, por hablarte de alguna manera, conlleva estrés fisiológico a la mujer, eh, pudiendo en ciertas ocasiones, no siempre, aparecer una palabra que se llama menorrea, que es la ausencia de la menstruación. Es normal por el desequilibrio hormonal, ¿vale? Eso es recuperable obviamente, pero puede pasar. Si se puede competir todos los años, por supuesto. Siempre es recomendable hacer un periodo de competición y un periodo de recuperación también bastante extenso para que se vuelva a colocar todo bien en su lugar. Lo que te hablaba, el aspecto hormonal es muy importante porque con el culturismo, las dietas extremas, eso conlleva pues a faltas de menstruación en algunos casos, claro. ¿Cómo notas tú que les afecta a la mentalidad también? Porque al final no es lo mismo entrenar por hobby que competir, ¿no? Muchas veces nos tenemos que volver un poco obsesivos, que al final, sea en cualquier deporte. Claro, Michael Jordan no hubiese sido Michael Jordan si no hubiese estado obsesionado con el claro, baloncesto. totalmente, totalmente. ¿Cómo notas tú que les afecta tanto desde que comienzan un poco a ya tomarse en serio y a empezar ya a prepararse para competir? Y después también a medio largo plazo, cuando llevan mucho tiempo y demás, ¿cómo ves tú que les afecta en esa mentalidad? Vale, pues al principio es verdad que las mismas ganas de querer competir te hace que la motivación sea bastante pronunciada, ¿vale? Pero claro, el tema de esas programaciones repetitivas hacen que melle un poco el tema mental, llegando a generar muchísimo estrés. Pues la gente se suele poner de muy mal humor debido a esos periodos donde falta comida, porque no hay que negarlo. Hay momentos duros en la nutrición donde el atleta o donde la persona eh, le, le cuesta mucho mantener la progresión de la nutrición, porque recuerda que esto va a más. Nosotros empezamos de manera normal, luego se va apretando un poco el tema de la nutrición, van faltando nutrientes, sobre todo los hidratos, y los hidratos es lo que te proporciona energía, ¿vale? Piensas con el hidrato, ¿sabes? Una parte del hidrato va al cerebro. Entonces cuando empieza a faltar, el tema psicológico se complica. Entonces ahí es donde está tu fuerza, tu autocontrol, resiliencia, donde los que llegan han pasado un tiempo bastante duro. Pero bueno, se va controlando, te vas adaptando, el cuerpo se adapta a lo que tú le pongas y el estrés también. Mm. Así que bueno, es un deporte donde el estrés está muy presente. Claro, ¿qué ves tú que diferencia a los que aguantan y llegan a la cima de los que no? Pues el tema de la mentalidad, el objetivo que quieras lograr. Porque hay mucha gente que quiere, que me lo he encontrado yo de hecho, que comienza muy bien, pero cuando las cosas empiezan a ponerse duras, porque esto es así, ya comienzan las excusas, ya comienzan, pues, que no puedo, que esto me parece muy duro, pero bueno, es así. Esto es una progresión que va a ir a más, donde te vas a desafiar. Ahí es donde comienza tu verdadero desafío, que es contigo mismo. Poder soportar ese estrés, esas cargas y esos volúmenes de entrenamiento que también van variando y se ponen peor. Y al final, pues bueno, aguantan los que realmente tienen en la mente dura, tienen esos objetivos bastante claros. eh, y de verdad que es un gran trabajo, es un gran trabajo. Mm. Además de entrenar a personas que compiten en culturismo natural, entrenas también a personas que compiten en culturismo. ¿Cuál es la diferencia cuando te viene alguien preguntándote para esa preparación para competir en culturismo? ¿Qué diferencias hay con el otro, con el natural? Bueno, los protocolos son prácticamente lo mismo. Obviamente, en culturismo se utilizan sustancias dopantes, esto no es secreto para nadie. Bueno, estas sustancias hacen que el proceso no es que sea más fácil, simplemente alcanzas los objetivos un poco más rápido, ¿vale? Generas más masa muscular, te recuperas muy rápidamente, las cargas y volúmenes de trabajo son súper
extensas, duras, pero lo puedes aguantar, ya que la recuperación como tal de estas sustancias hacen que tú puedas dar más de lo que tú te podrías imaginar. Esto siempre y cuando te lleve una persona que realmente sepa sacar el verdadero esfuerzo que tú puedes dar, porque nosotros mismos tenemos un límite mental. La mente siempre nos va a frenar en un cierto punto que no es el punto real. Entonces, el culturismo con este tipo de sustancia va a hacer que tú vayas mucho más de lo que naturalmente puedes dar. Eh, Tienes protección a articulaciones, tienes mayor asimilación de nutrientes, lo que se llama la síntesis proteica. Es un multiplicador, ¿vale? O sea, es más o menos las mismas estrategias, obviamente en recuperación no, pero es un multiplicador de las cosas que tú haces, de los hábitos repetitivos que estás haciendo. Ujú. Viendo un poco la comparativa de qué cosas también ayuda y aporta y qué cosas no pueden ser negativas, te quería preguntar, por ejemplo, la diferencia en fuerza. Porque yo veo que es muy famoso, no sé si has visto a Anatoly en YouTube, Sí, esta persona que va en los sí, sí, gimnasios, sí, se hace claro. pasar por limpiador y levanta unas barbaridades de peso que Claro, sorprende sí. a todo el mundo. Y él, por ejemplo, no consume sustancias, pero es muy, muy, muy fuerte porque lleva toda la vida entrenando, porque bueno, ha hecho métodos de entrenamiento muy exigentes y demás. Entonces, hay veces que no por consumir las sustancias tú vas a tener más fuerza, pero obviamente una persona que las consume, de golpe empieza a tener más fuerza, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú más o menos? ¿Qué puede ser? ¿Un 10-20% más de fuerza? ¿O cómo es esa evolución? Vale, pues sí es verdad que hay personas, y esto siempre lo voy a defender, que la genética hace mucho, ¿vale? Pero no es solo en el culturismo, en todos los deportes. A eso, las grandes estrellas seguramente tienen una genética privilegiada. Y eso también acá en el culturismo es algo que marca la diferencia. Em, la fuerza se trabaja, ¿vale? El sistema de entrenamiento eh, y la progresión del entrenamiento hace que tu fuerza vaya creciendo con un sistema específico. La gente es fuerte, sí. Pues naturalmente pueden ser fuertes, sí. Pero la fuerza máxima se va trabajando. Es un sistema de entrenamiento igual que la hipertrofia, ¿vale? Lo que te dije, hay gente que sí tiene fuerza de naturaleza normal y la van trabajando y hasta convertirse pues en una persona que carga mucho peso, tiene una alta carga. Con respecto al otro tema, sí es verdad que la fuerza aumenta muchísimo. O sea, no te voy a decir qué porcentaje porque no lo sé, pero sí podríamos hablar de un 50% más de fuerza Cincuenta. a lo que tú sueles manejar. Se nota muchísimo, por eso es que esa fuerza, todo es un proceso. Si tú tienes más fuerza, haces más cargas de peso, generas más rompimiento de tejido, la recuperación también va a 1000 por hora. Entonces todo ese proceso es una multiplicación de lo que realmente harías de forma natural. Ujú. ¿Entiendes? Claro, sí, sí. No, yo veo al final eso, que hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, en temas de fuerza, lo que te puede aportar. Pero claro, también tiene su otro lado. Aparte del riesgo, yo, por ejemplo, me gusta mucho un programa que se llama Physical 100. No sé si Vale. lo has visto. Bueno, él lo que hacen es que ponen a deportistas de diferentes disciplinas, deportistas olímpicos que han competido, no sé, en judo, en esquí, con gente que hace crossfit, con gente que compite en rugby, MMA, no sé, jugador de béisbol, hay de todo, culturistas, hay de todo. Y les ponen diferentes pruebas. Claro, cada uno, dependiendo de lo que sea especialista, destaca más en unas o en otras. Y lo que me sorprendió bastante era que muchas veces los que son culturistas tenían un físico eh, muy impresionante, que destacaban mucho sobre otros que son grandes deportistas, pero luego cuando empezaban a hacer las pruebas de lo que sea, tienen una gran fuerza, pero de un tiempo muy, muy, muy limitado. De modo que en cuanto pasaban, no sé, unos segundos, un minuto, 2 minutos, de repente esa resistencia como que les bajaba muchísimo. Había, así como puede haber diferencia en fuerza en algunos aspectos, veía una diferencia muy drástica, por ejemplo, en resistencia, en cardiovascular. Imagino porque igual les afecta algo al corazón o bueno, por el peso que tienen o lo que sea. ¿Cómo ves tú también esa diferencia? Cuando empieza un deportista contigo, asumo que lo primero que quieres competir, ganar, estéticamente verse bien, ¿no? Que para eso es Para eso también, es, claro. y renuncian también a otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas que renuncian que ellos ves tú que bajan el rendimiento frente a si no lo hiciesen? Vale, pues si hablamos del culturista, a diferencia de otro deporte,
sí es verdad que es un deporte de estética 100%. Se trabaja para eso, se entrena para eso, se nutre para eso. Si tú quieres aumentar la resistencia, tienes que hacerlo de otra manera. Por eso es que el culturista como tal, como tú bien lo dices, no se ve bien cuando lo comparas con una persona, por ejemplo, que hace otro deporte, por ejemplo el CrossFit, que es un deporte de fuerza-resistencia. eh, y se abandona esa parte. Obviamente lo incluimos, como te lo dije anteriormente, que hay etapas en donde hacemos más cardiovascular, pero trabajar la resistencia es otro tema. O sea, es otro tema totalmente distinto con otras particularidades y se aborda de otra manera. Entonces, obviamente no va, si no trabajas una parte que tú estás buscando, no vas a destacar en eso. O sea, para nada. Claro. ¿Hay alguna diferencia en el entrenamiento si se hace más cardio o no? Por ejemplo, si es culturismo natural o culturismo a secas. ¿Hay alguno de los dos que haga más cardio o no? Ninguno lo suelen tocar poco. Vale, pues el cardio va a depender del físico, más que todo. Recuerda que el cardio se hace en culturismo para bajar los porcentajes de grasa o para aumentar el gasto calórico y para incrementar esa bajada de peso exclusivamente. En otros casos se hace para proteger un poquito lo que es el sistema cardiovascular, porque siempre hay que hacerlo, pero todo va a depender de cómo esté la persona en su última etapa, obviamente. Ujú. Em, ¿Cómo, para ver un poco también los riesgos que puede tener, tienes bueno, me gustaría saber lo primero, la gente que viene un poco cómo aborda el tema, si pues estoy muy desconectado de Ya, ese ya. mundo, si Ujú. directamente quieren ir a tope y todo les da igual, o no, o si intentan informar más, un poquito cuál es la actitud que tiene la gente frente a ello, y si hay algún caso que hayas visto tú que te haya impactado, que digas, oye, esto muy bien o esto muy, muy mal. Claro, bueno, hay que estar claro que ahora mismo hay como una moda, porque es una moda, de tener el cuerpo perfecto. La gente, sobre todo los jóvenes, quieren asemejarse a sus ídolos de las redes, del internet y tal, y bueno, a esa edad, relativamente a esa edad, nos da igual todo, ¿vale? Y eso es un grave error, porque cuando tú entras en el culturismo, tienes que tener claro, y ojalá tengas alguien que te informe claramente cómo son las cosas, hay un riesgo bastante grande, ¿me entiendes? A costa de verte con el cuerpo perfecto. Entonces ahora mismo sí, hay mucha gente que quiere todo para allá eh, y le da igual todo. Entonces, pues yo soy un divulgador sobre todo de que las cosas tienen que seguir un paso. No soy un entrenador que te recomienda nada que esté fuera de lo normal, porque tampoco estoy a favor de eso. Me dedico a eso, sí, pero creo que es algo que tiene que tener mucha responsabilidad, tienes que tener un poco de experiencia para tú entrar en el mundo el que estamos hablando y en base a eso, cuando ya tú tengas un bagaje y tengas la decisión firme, asumiendo los riesgos, pues puedas dar el paso con una persona que realmente te pueda llevar de la mejor manera, cuidando tu salud y dándote las mejores pautas. ¿Ha habido algún caso que alguien, no sé, no te haya hecho caso y entonces después haya visto las consecuencias y se haya dado un susto? O bueno, algún caso de... Bueno, sí, conozco, no con mis atletas directamente, pero sí conozco gente que pues, por hacer las cosas irresponsablemente ha sufrido consecuencias, los efectos negativos o secundarios de esta sustancia. Por eso es súper importante que se asesoren bien, que conozcan los riesgos y que si quieres comenzar en culturismo, pues sea de manera natural, porque el cuerpo tiene bastante que dar. O sea, tú puedes sacarle mucho provecho a tu cuerpo, tiene un límite bastante alto que lleva tiempo en que llegue, pero bueno, lamentándolo mucho ahora hay una desinformación entre toda la información que es la red, hay una desinformación de lo perjudicial que puede ser querer hacer las cosas para allá. El culturismo es un deporte o una actividad, porque muchos lo llaman deporte, otras actividad, donde el tiempo y la paciencia va a hacer que vengan los mejores resultados, minimizando los riesgos que conlleva esto. Antes de continuar, comentaros que nuestro objetivo, nuestro trabajo diario es ofreceros el mejor contenido posible, el contenido de mayor valor. Y para ello, para traer a los mejores invitados, nuestra mayor fuerza, nuestro mayor argumento es la suscripción. Por eso, si le das a ese botoncito gratuito de abajo, nos ayudas en gran medida a ofrecerte el mejor contenido posible.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque. Y es que tú has entrenado también a misses, a mujeres que compiten en certámenes de belleza. Y hay muchos mitos sobre esto. Vale. ¿Sabes? Es que si no comen, que si solo hacen cardio, todo este tipo de cosas. Me gustaría conocer un poquito en detalle cómo son los entrenamientos que hacen las misses, cómo es esta preparación, esta nutrición, suplementación y demás, cómo funciona un entrenamiento de una miss frente a un entrenamiento de una mujer normal que no quiere competir en ello. Vale, bueno, primeramente, una chica que se decide irse por la actividad de un reinado, Miss, lo que sea, primero tiene un prototipo, eso también hay que hacerlo, o sea, no cualquiera puede presentar, o sea, de presentarte, te puedes presentar, pero bueno, previamente hacen un casting donde seleccionan las mujeres que ya más o menos tienen las simetrías que ellos buscan. ¿Cómo es la simetría de una Miss? Pues una chica sobre unos 70 mínimo, si no más, que tenga un peso bastante bajo, no sé decirte, pero alrededor de 50, 60 kilos, y que el cuerpo lo tenga con bastante simetría. No va nadie fuera de ese estado, es muy difícil porque, bueno, la gente sabe a lo que va. Entonces, en cuanto al entrenamiento, la nutrición y la suplementación de una chica que va a un Miss, tampoco es tan exigente. Porque ese mismo casting ya selecciona a las chicas que ya más o menos tienen la simetría que ellos buscan. Entonces el entrenamiento lo que va a hacer es como pincelar los pequeños fallos que ellas tengan. ¿Me entiendes? O sea, eso de que no, que van a entrenar ganando masa muscular, no. Esto es totalmente distinto a una persona que asiste a un gimnasio por otro objetivo. Es simplemente cincelar lo que tienen. La nutrición, sí es verdad que para mantener un peso bajo tienen que tener muy poca carga de alimentación, y más cuando se aproximan la noche final. Y el entrenamiento, como te estaba diciendo, también lleva su parte de cardio precisamente para que el gasto calórico sea mayor y ellas puedan mantener un peso exigido por esa organización, o bajarlo en un dado caso tengan algunos libros, kilos de más. Uh-huh. ¿Quién decide quién participa? Comentas que ven un poco por la simetría que tienen y demás, pero eso que lo hacen a través de agencias para poder participar en los certámenes. O sea, si una mujer quiere empezar a participar en estos concursos, ¿por dónde tiene que empezar? Sí, casi todas pues se dedican al modelaje, eh, las representan agencias y bueno, otras muy pocas también se presentan por libre. Pero lo que te dije, es un sector donde se buscan una silueta estipulada por ellos, y las que realmente lo tengan, las incitan a que se presenten porque tienen oportunidad, claro. Uh-huh. Tú has entrenado en varios países, ¿verdad, Mises? Quería preguntarte un poco si hay diferencia en qué países les has entrenado y cuáles son, si hay diferencia entre algunos países u otros, o no, o al final el entrenamiento es muy similar en todos ellos. Pues sí, he entrenado en Venezuela, donde es la meca de las Misses como tal. También en Ecuador he trabajado con las Misses de Ecuador. Y esto se basa en la tipología del país. Recuerda que cada mujer por país tiene sus características. El entrenamiento varía dependiendo de la raza de la persona, porque hay personas que quizás hay que hacerle un poquito más de trabajo físico, y hay otras que prácticamente con poco ya llegan al objetivo, claro. Uh-huh. ¿Suelen hacer también musculación o solo cardio? No, también hacen ejercicios de fuerza, pero pues limitado. Tampoco, recuerda que en estos certámenes no se busca ni definiciones extremas, ni que tengas masa muscular extrema, ni ningún tipo de estas particulares que se buscan en otros ámbitos. Se busca un cuerpo esbelto, con buenas formas y un bajo peso, simplemente. Ellas hacen su entrenamiento normal de musculación con cardio, pero con el objetivo de lo que ellas realmente quieren presentar, que es un cuerpo esbelto. Claro. Claro. Si una mujer nos está escuchando y dice, bueno, yo voy a intentar tener un físico o un entrenamiento similar al de las Misses. ¿Cuántos días entrenan ellas y más o menos cómo distribuyen entre musculación, cardio y demás?
Bueno, se puede entrenar 3 días a la semana para darle al cuerpo unos días de recuperación, que es importante, pero lo que es el ejercicio aeróbico se puede hacer diariamente. O sea, no hay ninguna limitación ni nada que te permita hacer cardio diariamente. Claro, ¿hay algún ejercicio que sea mejor que otro? Es decir, mejor bici que correr, o correr mejor que nadar, o es No, indiferente. al final el cuerpo está diseñado para moverse, ¿vale? Entonces, en cualquier ámbito, el movimiento va a ser válido. No hay ninguna diferencia. Obviamente va a depender de la persona si tiene algún tipo de lesión, que a lo mejor algún ejercicio aeróbico en específico no le pueda venir bien, pero si la persona es sana, no tiene ningún inconveniente, el movimiento es infinito. Ujú. ¿Y cómo es la presión psicológica a la que se enfrentan? Porque al final se preparan, bueno, es algo parecido también en el Claro. culturismo, ¿no? Para un día en el que tienen que estar al 100% en ese día. ¿Cómo es las mises, cómo lo llevan esta disciplina tan estricta? Bueno, como toda competición, están sometidas a un estrés bastante alto debido a los estándares exigidos. O sea, que te pidan unas ciertas medidas, o que te piden ciertas medidas, un cierto peso, y se aproxima la noche final y tú no has conseguido eso, eso genera un estrés bastante pronunciado. Entonces ahí cuando vienen los excesos, dejar de comer para bajar de peso, cardios extremos, que tampoco es saludable. Por eso que hay que hacerlo de manera progresiva para que al momento que te lo requieran ya tú estés realmente con las medidas exigidas. Mm. ¿Qué diferencia hay en el modelaje entre hombres y mujeres? En el modelaje entre hombres y mujeres, pues bueno, como tal en el modelaje no hay mucha diferencia. O sea, la preparación va a ser más o menos parecida a lo que te dije anteriormente, el entorno anabólico. Y las exigencias también cambian. El hombre quizás le solicitan que tenga los hombros más desarrollados, un pectoral más marcado, unos buenos abdominales visibles. La mujer no tanto. La mujer lo que le exigen es que tenga un buen glúteo, que tenga un buen busto y sobre todo la cara. Le evalúan mucho lo que es el tema de las facciones. Que tenga pues su cara bien agradable, una buena nariz, ese tipo de detalles. Mm. Eh, Nos pregunta Stini88. Nos lo pregunta en inglés. Ah, Hemos vale. empezado, estamos creciendo. Antes solo preguntaban mi hermano, mi primo y el amigo de no sé dónde, y ahora Ya está. se está internacionalizando, claro. Dice, I'm a busy professional and I like to work out consistently, but I often feel like there aren't enough hours in the day. Bueno, voy a seguir un poco en castellano. Vale, ¿Vale? mejor. Lo que comenta un poquito ella es que está muy ocupada trabajando y pregunta por un consejo para a una mujer que quiere entrenar pero que no encuentra tiempo. ¿Qué es lo más eficiente si puede entrenar 20 o 30 minutos al día? Vale, pues de hecho, muchos asesorados míos tienen vamos a llamarlo inconveniente, aunque para mí no es inconveniente. Soy una persona que cree firmemente en que el tiempo para entrenar es mínimo según las 24 horas que tiene el día. Entonces, si tienes 20 o 30 minutos para entrenar es perfecto. No tienes que asistir a un gimnasio, no te tienes que limitar en ir a un sitio, tú puedes hacerlo en tu casa, obviamente. Todo esto te lo digo siempre que estés guiado de alguien que realmente te pueda planificar una sesión de entrenamiento adaptado a ese tiempo que tú tienes. Pero en 20, 30 minutos es un tiempo que vale oro para entrenar. Se puede hacer un buen entrenamiento, puede haber muchas mejoras. Te lo repito, de hecho, unos cuantos asesorados míos tienen entrenamientos cortos y la evolución es tan parecida como una persona que entrene más tiempo. Lo que lleva a esto es que tengas voluntad, es lo principal. Si tú tienes voluntad, siempre vas a encontrar un hueco disponible en tu día para realizar tus ejercicios. Uh-huh. Así que ánimo. ¿Qué ejercicios le podemos recomendar? Pues a esta persona yo me decantaría básicamente por una sesión de entrenamiento funcional full body, que es todo el cuerpo, donde vamos a incorporar ejercicios de movilidad, vamos a incorporar ejercicios de activación y algunos ejercicios de fuerza con su propio peso. Obviamente hay gente que en casa lleva algunos materiales como pesas, bandas, que también son válidos, pero en el caso de que no tenga eso, con unos movimientos básicos que le van a servir a ella para tener un poquito más de movilidad,
para llevar su día con más energía, basta. Unos simples ejercicios de zona inferior con zona superior y eso va a venir fenomenal a esa persona. Vale, tú llevas más de 15 años como entrenador, de hecho también como entrenador online, fuiste uno de los pioneros de este tipo de entrenamientos que ahora están tan conocido, pero bueno, antes no lo eran. ¿Cómo ha sido la evolución de este tipo de entrenamientos antes de que estuviese Instagram tan de moda, bueno, todas estas redes, plataformas y demás? ¿Cómo ha sido un poquito la evolución durante estos años? Bueno, fue una época donde estuve precisamente en Latinoamérica trabajando con Mises y fue una época puntual. En ese momento tenía que regresar a España y obviamente había dejado muchos clientes atrás que pues obviamente querían seguir conmigo y estuve pensando la manera de cómo poder no dejar a esas personas y poder proporcionarles un entrenamiento que mejore sus proporciones o su rendimiento, lo que sea. En ese momento empezó a salieron las aplicaciones online, que fue un boom. De hecho, un compañero y yo fuimos a una feria y nos ofrecieron eso y nosotros ya veníamos haciéndolo de manera muy empírica y manual, en las hojas de Excel y tal. Y la gente no estaba muy convencida. De hecho, perdí muchos clientes en ese proceso, precisamente porque la gente no se veía entrenando con una hoja o con lo que sea allí frente a la máquina del gimnasio. Fue un proceso bastante complejo, porque nos costó, a mis compañeros y a mí nos costó muchísimo poder hacer entender a la gente que había un método, después de la parte empírica que hicimos, trasladarlo a una aplicación móvil y que la gente se hiciera eso. Fue difícil, la gente le costó, pero bueno, al final se dieron cuenta que no es que tengas que tener el entrenador ahí pegado a ti, sino que tengas que tener voluntad y el seguimiento que se le tiene que dar para que la persona lo haga tranquilamente en su sitio. Claro, ¿crees que hoy en día puede ser un entrenamiento similar, el que se puede hacer online y cada uno preparándose en su casa, que yendo al gimnasio? Sí, totalmente. Si la persona tiene voluntad, tiene ganas, está entusiasmado, tranquilamente puede hacer ese entrenamiento online con el seguimiento que te estoy comentando. Y si es un objetivo, pues también alcanzable. Porque no es lo mismo una persona que yo le llevo un entrenamiento online que quiera competir. Durante ciertos periodos de esa preparación vamos a tener que hacer visitas constantes o entrenamientos con el coach para poder de primera mano evaluar los progresos. Una persona que no busca un objetivo competitivo tranquilamente puede, de hecho ahorita mucha gente lo lleva a entrenamiento online porque bueno, se puede conseguir el objetivo tranquilamente con simplemente los ejercicios, el seguimiento y todo, claro. Uh-huh. En todos estos años habrás visto muchas modas. Sí. Que ha habido, tanto modas que nacen, algunas se mantienen, otras van desapareciendo. ¿Cuáles son las modas que tú has ido viendo que crees que peor han funcionado? ¿Y cuáles son las que se pueden mantener o las que crees que en futuro seguirán funcionando? Bueno, de modas, vivimos rodeados de modas, ¿vale? En nutrición y entrenamiento también siempre han habido modas. Con respecto a la nutrición, pues hay miles. Las típicas dietas de todo tipo de fruta que sale o que existe, hasta el entrenamiento copiándolo del culturista de moda del momento. Y esto es un grave error totalmente. O sea, todo lo que es la planificación para hacer una recomposición corporal tiene que ser personalizado, analizando y llevando a cabo todas las patologías, el ritmo de vida de la persona para que sea efectivo. Pero modas, imagínate, y siguen apareciendo modas que obviamente la gente quiere la receta mágica para conseguir todo ya. Pero eso lo vemos viendo desde toda la vida. La gente quiere las cosas para allá. Por eso es que hay la diferencia en las personas que se plantean un objetivo y lo logran. Porque no hay constancia, no hay paciencia y por ende se abandona los procesos en todo el ámbito general de la vida. Claro. Antes de continuar, vamos a dar un mensaje de nuestros patrocinadores, más porque patrocinadores ya amigos, que es la nueva marca de ropa Flying Pig. Ha sacado una nueva colección, esta marca de ropa tan fresca, tan original, de materiales de muy buena calidad. Y aquí os presentamos la nueva colección,
para que podáis acceder a su web a través del enlace en la descripción y tengáis un 10% de descuento con el código FDR10. Sed un poco originales. No vistáis igual que todo el mundo. Aprovechar y vamos con la nueva colección de Flying Pig que tienen drops muy limitados. Aprovechalo. Tú desde hace varios años también tienes tiendas de suplementación, también eres especialista en eso. Me gustaría saber un poquito cómo ves, por un lado, la dificultad de montar un negocio en España y por otro lado también el propio sector de la suplementación. A ver si está creciendo, está en auge o no, por lo que sea está decayendo. ¿Cómo lo ves? Vale, sí es verdad. Ahora mismo regento un par de tiendas físicas de suplementación deportiva en Madrid. Sí es verdad que el tema de adentrarse como empresario genera muchas dudas en la gente y también pues, genera dudas que son reales, que es el tema de la fiscalidad, que da mucho miedo. Sí es verdad que es muy complicado, es muy difícil, pero bueno, siempre con la mentalidad positiva y trabajando duro puedes sacar adelante tu emprendimiento. El sector de la suplementación ahora mismo está muy en auge, ya lleva años y sigue creciendo, ¿vale? Sigue creciendo. Es verdad que hay una desinformación enorme y nosotros hemos trabajado y hemos implementado en nuestras tiendas el asesoramiento personalizado, que es una palabra repetitiva, pero nosotros lo implementamos como ciertamente tiene que ser. Una persona que asiste a nuestra tienda o la gente que asiste a tiendas físicas como tal, está en la búsqueda de asesoramiento y tiene que hacer un asesoramiento real en base a lo que la persona desea y nosotros podamos ayudarle. Mm. Al final el mundo de la suplementación es muy amplio. Cada día escuchamos más y más y más opciones nuevas que nos van dando. Y tú, además de preparar a deportistas que están tan directamente relacionados con el físico, como es el culturismo, como son los certámenes de belleza, imagino que tendrás un gran conocimiento sobre exactamente los suplementos que mejor funcionan o peor funcionan. Me gustaría que me diese algún ejemplo de algunos suplementos que son bastante conocidos, pero no crees que sean tan eficientes como lo venden, y al revés, ¿cuáles ves y dices, oye, yo creo que esto tiene que ser obligatorio para cualquier persona que quiera dar ese paso porque sí que es algo que realmente funciona muy bien? Vale, pues lo que te dije, el tema de los suplementos es un tema que está muy en auge. Mucha gente, mucha población está consumiendo suplementos, desde muy jóvenes hasta personas mayores. Sí es verdad que el mismo hecho de que queremos las cosas para allá, algunas veces asociamos el suplemento con el polvo mágico y más nada alejado de la realidad. Los suplementos son una maravilla que están presentes en nuestras vidas, nos ayuda a aumentar el rendimiento totalmente, nos ayuda en la longevidad, nos ayuda a generar más fuerza, pero siempre con una supervisión y una guía específica. En el mercado sí, es verdad que hay mucha difamación en cuanto a los suplementos que se promocionan y pues en el caso específico tenemos suplementos que le han generado muchas modas también, simplemente por divulgadores, y no es que sean malos, hay suplementos que quizás no son necesarios a ciertas personas, ¿vale? Y también tenemos que tomar en cuenta el entorno en que esté, porque si es una persona que busca competir, quizás muchos suplementos le pueden servir, casi que todo, pero a una persona que compita de forma natural, hay otros que verdaderamente le sirven y otros no. Por ejemplo, te podría decir, los suplementos que más no tienen evidencia y quizás no son tan relevantes, podríamos hablar de los aminoácidos, pero depende de qué tipo de aminoácidos. Antes se consumían mucho los aminoácidos ramificados, ¿vale? Que son 3 aminoácidos. Ahora se han sacado estudios donde los aminoácidos esenciales, que son la cadena completa de aminoácidos, son muy beneficiosos para cualquier tipo de población, ya que te ayudan en la síntesis proteica. De hecho, mucha gente que no consume suero de leche suele consumir aminoácidos esenciales en su lugar y hace más o menos el mismo trabajo, porque son aminoácidos, proteínas predigeridas, que van directamente al torrente sanguíneo y a las zonas musculares. ¿Qué otro? Las carnitinas, que se habla mucho de las carnitinas, que son malas, que no sirven para nada, pero no es que no sirvan, te digo. La función de la carnitina es transformar la grasa en energía. Directamente no es así. Simplemente
su función principal es elevar un poquito la temperatura corporal y como preentreno va a hacer que tú tengas un poquito más de alegría cuando vas a hacer tu entrenamiento. Obviamente no generando nada mágico ni nada, simplemente aumentando un poquito ese gasto calórico. Por la parte positiva, pues hay suplementos que tienen mucha evidencia ahora mismo, que están muy consumidos, como el tema de la creatina, que todos los conocemos en general, que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo, ¿vale? Lo toman jóvenes para ganar masa muscular y lo toman personas muy mayores, nuestros abuelos, para el sistema cognitivo. De hecho, muchos hijos van con sus abuelas, quizás de 80 años, que el médico le ha recetado creatina y bueno, eso es una maravilla que vaya un hijo con su abuela a comprarle una creatina. Sí, eso es un tema muy, no sé si tabú o no en ciertos sectores, porque yo, por ejemplo, sé que la creatina cada vez escucho más evidencias, también tomo, creo que es muy buena por lo que comentas tú, no solo para el rendimiento físico, sino también tema cognitivo, tema mental. Pero, por ejemplo, he oído a algún médico que se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Pero si creatina, eso, te sube en el análisis la creatinina, ¿tú cómo ves si tiene algún riesgo la creatina o es algo que no, que ya tenemos una evidencia de que sabemos que es buena y que hay que consumirla? Vale, la parte de la evidencia no se puede discutir. Acuérdate que la evidencia son investigaciones que hacen personas especialistas y sacan los resultados de esos análisis. Pero sí es verdad que tienen algunas particularidades que no nos cuentan. Por ejemplo, el tema de la creatinina sí es verdad. Si tú eres una persona con problemas renales, si te haces unos análisis tomando creatina, te va a salir la creatinina alta porque la creatina genera residuos y se convierte en creatinina, ¿vale? Pero solo tienes que informar a tu médico para que sepa que esa creatinina alta, que lo asociamos a problemas renales graves, es por la creatina, ¿vale? También conozco muchos casos que hay gente que se sienten con mayor peso y eso es verdad. Aunque sea agua intracelular, hay gente que no le sienta bien en cuanto a que la sensación de hinchazón es mayor. Yo, por ejemplo, en mi caso, no la suelo mandar en personas con sobrepeso, precisamente porque, por lógica, una persona con sobrepeso le huye a esa sensación de hinchazón. Entonces, sí es verdad que te puede dar una sensación de hinchazón, que es intracelular, sí, pero a nivel mental afecta. Entonces, hay gente que se queja de eso. Y también, pues, hay mitos con respecto a la calvicie. Pero bueno, el tema de la calvicie en la creatina, todo va a estar predispuesto a tu genética. Si tú eres una persona con predisposición genética a quedarte calvo, quizás puede incrementar un poco, posiblemente. Entonces esto va a depender de tu estado de salud, pero a la población general le viene súper bien para todos los objetivos y es una maravilla, de verdad, de esta era. Vale, hablamos sobre la creatina, sobre proteína, bueno, whey protein, ¿no? Que comentabas antes, proteína de suero, que es la más conocida. ¿Hay alguna otra que tú veas que creas que también es muy positivo para incluir en nuestra alimentación, en nuestra suplementación? Bueno, el whey protein o la proteína en polvo viene a sustituir lo que es la proteína biológica normal. ¿Por qué se consume? Por su practicidad, más que todo, ¿vale? Puedes realizar una comida de manera express, súper rápida. Puedes aportar más proteína del que comes con la comida sólida, que casi nadie llega a su mínimo requerido. Entonces aquí es donde juega un papel muy importante la proteína en polvo, ya que te va a satisfacer esa necesidad de carga proteica para que puedas llegar a tu objetivo, y más si es un proceso competitivo, si es un proceso de recomposición corporal. Es importante que lleguemos al estipulado de proteína al día. La proteína como tal, sí, hay muchas proteínas en el mercado en cuanto a marcas, en cuanto a tipos, pero existen dos que son las más consumidas, que es el aislado de proteína, que es el más puro, es una proteína totalmente pura, sin hidratos ni azúcar, muy baja en lactosa, y tienes el whey protein, que es la más consumida, que es una proteína muy funcional, que te sirve tanto para tomártelo post-entrenamiento, ya que lleva una carga pequeña de hidratos que lleva a la recuperación muscular, y también la puedes utilizar como algún sustitutivo de comida en algún momento del día, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y respecto a longevidad, comentabas antes que personas mayores van también a comprar creatina porque es muy bueno para el tema cognitivo. No sé si también le recomiendas algún tipo de suplemento como este tipo de proteínas, porque ahora ya se está demostrando que para las personas mayores, para tener una buena calidad de vida, no solo es importante el cardio, también la fuerza y el músculo, que al final nos va a proteger más.
Y para crear este músculo ya con cierta edad, ¿recomiendas también este consumo de suplementación de proteínas si no están llegando ellos a este mínimo que normalmente es complicado llegar, salvo que coman una gran Claro. cantidad de comida, ¿no? Sí, sobre todo para las personas mayores, es muy importante esa combinación. De hecho, después de una cierta edad empezamos a sufrir de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y ósea, y la proteína va a mantener lo que va quedando sin perderlo. Es súper importante. Y junto a la creatina también va a generar ese anabolismo como tal que va a permitir a nuestras personas mayores poder mantener esa poca masa que se va perdiendo con la edad. De hecho, mucha gente mayor viene a las tiendas por recomendación de sus médicos buscando estos suplementos y bueno, una maravilla para ella. Qué bien, qué bien. Llevas muchos años ya entrenando diferentes deportistas, disciplinas y demás. ¿Cómo ha cambiado esto a la hora de entender tú el entrenamiento, de entender también tú la salud? Bueno, el fitness, el entrenamiento ha evolucionado muchísimo. Antes no, nos guiábamos por revistas, por el referente de turno. Todo era muy arcaico, como se dice. Todo lo teníamos en los libros. Ahora hay muchísima información. Esto es una ventaja, sí, porque en la web encontramos todo tipo de información. Lo malo de esto es que no lo sabemos implementar, abusamos de la información, pero sí es verdad que ha evolucionado muchísimo, tanto la nutrición como en los sistemas de entrenamiento, aunque los principios se mantienen. La base de la progresión, la base de los principios de alimentación, todo se ha mantenido. Obviamente que ya tenemos más a la mano un contenido que nos ayuda a entender mejor el tema de todo este mundo del fitness, que es una palabra que engloba muchas cosas. La gente asocia el fitness con un musculoso, pero no. La palabra fitness es una persona activa deportivamente, que se cuida, que cuida su alimentación. Así que bueno, podría decir que todos somos unas personas fitness. Qué bueno. Y para cerrar, si pudieras dar un consejo a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, el que sea, ¿cuál les dirías? Mira, el mayor consejo que yo doy a las personas es que entrenen el movimiento, el cuerpo. Como te lo dije anteriormente, el cuerpo está diseñado para moverse. El sedentarismo envejece, deteriora y daña tu cuerpo. Hay que entrenar. De hecho, el entrenamiento, comprobado por mí, es la mejor medicina y el mejor recuperador de algún tipo de patología que puedas tener. Eso es lo que te va a ayudar realmente a recuperarte más rápido, a tener más energía, más movimiento, a durar más independientemente, porque todos queremos llegar a esa etapa, llegar a nuestra vejez independiente. Eso te lo va a dar el entrenamiento, exclusivamente. Así que entrenen todos, entrenen. Muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo Atencio. Hemos aprendido muchísimo. Y muchas gracias a vosotros también por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayáis aprendido cómo es la nutrición, cómo es el entrenamiento, la suplementación para tener los mejores cuerpos del mundo. Y os esperamos en el siguiente episodio.